Hola, buenas tardes, padres y amigos de este grupo que estamos aprendiendo juntos a cómo amar verdaderamente a nuestro hijo adolescente. Y bueno, creo que hasta ahorita esta sería la sexta clase, o la quinta, la sexta me parece, ¿verdad? Aquí en el Centro de Consejería Semillas de Esperanza, y bueno, nos encantaría saber de si tienen tiempo de escribirnos y contarnos cómo ha sido su experiencia, si realmente ha habido una respuesta, un cambio al implementar estas herramientas. Para mí en lo personal ha sido muy útil, he podido semana a semana, la idea es que semana a semana pues tomemos de lo que vamos recibiendo y podamos aplicar, ¿no? El verdadero aprendizaje se fija cuando entiendo las cosas y las aplico, ¿no? Es cuando realmente se fija. Y bueno, estamos hoy, vamos a ver el capítulo 6 de este material de Ross Campbell, y él tituló este capítulo Disciplina con amor. Y pues todavía en esta etapa de nuestros hijos, ellos necesitan ser enseñados, instruidos, corregidos, ayudados a formar buenos hábitos. A eso se refiere en sí la disciplina. Todos tenemos a veces un concepto equivocado de que la disciplina es castigo. Y no, realmente hoy vamos a aprender que es muy diferente consecuencias a castigo, y además que el proceso de disciplina pues es toda la instrucción que damos día a día, ¿no? La corrección, el ánimo, el ejemplo, todo lo que vamos moldeando para que ellos pasen del control de nosotros en la infancia. Nosotros están bajo nuestro control, ¿no? Nosotros decimos a qué horas se bañan, a qué horas comen, a qué horas hacen la tarea, en fin. Y la idea en el crecimiento y en la ruta de ir a madurez es que pasen de nuestro control al autocontrol. Y exactamente esta es la etapa donde se hace ese puente, ¿no? Antes de la adolescencia todavía, o preadolescencia que ahora le llaman, los niños están bajo nuestro control, ¿no? Ve, duérmate, siéntate, bájate, ponte esto, o sea, realmente siguen bajo nuestra jurisdicción, por así decirlo. Pero ahorita viene una etapa donde yo lo tengo que ayudar, formar un puente y ayudar a transitar de mi control a su autocontrol. Y muchas veces ahí es donde cometemos un gran error los papás. No los soltamos y sí queremos que actúen maduramente, pero no les permitimos ni les damos el espacio para que ellos se ejerciten y vayan a madurez. Y precisamente hoy vamos a hablar de la pregunta, por ejemplo, si es hasta dónde hay que dar libertad y hasta dónde hay que ponernos firmes, ¿no? Porque en libertad, pues ellos ya van a ejercer su autocontrol y poder de decisión, aquí, allá y hasta este grado, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde y cómo ir dando esa libertad? Habíamos dicho que en cada etapa de crecimiento hay un porcentaje de libertad. Ahorita vamos a repasar esos porcentajes que vimos en la primera exposición. Habíamos dicho que en esta etapa, especialmente como de los 15 a los 20, se da un 30% de poder. Ya de los 20 a los 25, que todavía están en la salida de la adolescencia, digamos, rumbo a la maduración del lóbulo frontal, se da el 40%. Entonces aquí la gran pregunta y lo que vamos a contestar, ok, ese 30% de poder en la infancia es un 10%. ¿No? En la fase anterior. Entonces, ¿cómo ir dando ese 30%? ¿Cómo irlo soltando? ¿Hasta qué punto? Y a la vez, ¿cómo no dejar de poner límites? Entonces, y mantenernos firmes en esos límites, que ese es el reto, ¿no? Entonces, aprenderemos cómo esta clase, especialmente este día, cómo ir dando libertades y límites a nuestros adolescentes paulatinamente. También es esta palabra para el día de hoy va a ser clave, paulatinamente. Habíamos comentado en la primera clase que muchas veces decimos ya están grandes y los vemos verdaderamente hasta más altos que nosotros y sueltas el 30% o más. No, es un puente y que tiene que ir siendo progresivamente y paulatinamente, y hoy vamos a entender en base a qué, a la edad
Pues no, hoy vamos a darnos cuenta que no es en base a la edad. Ahorita vamos a entrar en todos estos temas, pero algo que hoy en día observamos en el mundo es que lo que es el autocontrol y la disciplina se fue de vacaciones, ¿no? Se insta, o sea, realmente toda la publicidad, la mercadotecnia y todo el ambiente que nos rodea nos insta a vivir de acuerdo a los sentimientos, a mis apetitos, a buscar la máxima experiencia en cualquier cosa, ¿no? Vive al máximo, vive hasta el límite. Está por ahí me acuerdo una frase, no sé si siga de moda, YOLO, que creo que quiere decir solo se vive una vez. Algo así, había una frase que yo escuchaba en mis hijos hace algunos años, pero incluso el autodominio está pasando de moda y hasta se puede ver como puritano, ¿no? O sea, hasta se puede ver mal. Estamos llegando a esos tiempos bíblicos. La escritura dice que llegarán tiempos donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y estamos exactamente en ese momento. Entonces el autocontrol y la disciplina se ve mal, ¿no? O sea, ya no está de moda. Cuando por siglos y siglos pues era una constante, era lo que se anhelaba, ahorita ya no. Entonces, pues vemos los resultados de esta falta de autocontrol y de disciplina. Vemos mucho sobrepeso, tanto en las personas adultas como en los niños, como en los adolescentes. Es increíble, ¿no? Y esto está relacionado con la falta de dominio propio y del autocontrol y la disciplina. Vemos muchas adicciones, vemos muchas deudas, ¿no? Gente endeudándose increíblemente. Eso apela a falta de disciplina y autocontrol. Vemos una intoxicación fuerte como reflejo de la buena vida, ¿no? O sea, si el fin de semana tú te intoxicaste con con tu intoxicante favorito, es así como lo padre, ¿no? Qué bien, estás disfrutando. O sea, se ve lo que antes era como vergonzoso, ahora se ve como qué padre, tú sí sabes vivir la vida. Y obviamente esto es sentido contrario totalmente a la disciplina y al autocontrol. Entonces, pero es necesario. Para ir a madurez es necesario ejercitar esto, y nosotros, los padres, somos los responsables de acompañarlos en esta transición. Es un proceso, estamos en una época de transición. Y yo empezaría con una pregunta, ya que me gusta hacer muchas preguntas. ¿Cuál es tu estilo de crianza? ¿No? ¿Tú eres de las altamente permisivas? ¿En qué grupo te ves? ¿Permisiva o eres de esas de castigo estricto? ¿No? Autoritaria, de castigo estricto. Es más, hoy evalúate, del 1 al 10, pon ahí si estás tomando anotaciones. Aquí algunas amigas del Centro de Consejería están tomando unas anotaciones. Del 1 al 10, 1 permisivo, 10 siendo de castigo estricto, ¿no? Autoritaria y muy, muy tajante. ¿En qué parte de la escala sientes que estás? Hay que autoexaminarnos como papás para ver de dónde vamos a partir. Y bueno, el permisivo lo que tiene es que es reacio a ser firme. ¿Por qué es reacio a ser firme? Pues porque tienen un gran temor de causarles frustración, que no se frustre el chamaco, o de que se vuelvan rebeldes. No vaya a ser que si le estoy poniendo tantos límites se me brinque las trancas, ¿no? Entonces el permisivo hablar de padres permisivos es mucho más vasto, pero voy a dar nada más 2, 3 palabras para identificarnos, ¿no? El padre permisivo, sobre todo, nos podemos ver que tenemos un gran temor a frustrarlos o que se nos hagan rebeldes. El que es estricto o autoritario, se esfuerza mucho en el control y en mantener dependiente al chico o a la chica de su paternidad, ¿no? Trata de ejercer mucho control desde cómo se viste, cómo se peina, a dónde va, a dónde baja, a qué hora esto, a qué hora el otro, y tenerlo bajo su supervisión de paternidad. Y aquí nuestras amigas del Face ya están interactuando. Muy bien, Rigoberta. Adelante, sí, hay que autoexaminarnos y poner en una escala de 1 al 10 dónde estamos. Entonces, el estricto autoritario se esfuerza en el control, en mantener al chico bajo su autoridad dependiente, o sea, lo hace dependiente de su paternidad y obviamente que esté bajo su autoridad. Y
este estilo de crianza, cuando eres estricto autoritario, lo que provoca en nuestros chicos o el resultado que trae es que es propenso a ser pasivo. ¿Por qué? Porque el padre lo enseñó a ser dependiente de él y estar bajo su autoridad, no a ejercitar esa parte de independizarse, ¿no? Y desligarse, ¿no? Como que me digan todo el tiempo qué hago. Y finalmente son adultos que son muy manipulables. Entonces tú dime si tú tienes ganas de ver a tu hijo así en un futuro, porque ese hijo va a crecer, no se va a quedar así, ¿no? Entonces estamos entendiendo que ni permisivo ni autoritario, ninguno de los dos es recomendable, ¿no? El problema actualmente es que cuando hablamos disciplina con amor, es que la disciplina es mal entendida, no se entiende como ese proceso de instrucción. De hecho, déjame decirte que si tú buscas en el diccionario, ¿qué quiere decir disciplina? Porque estamos hablando de disciplina y autocontrol. Es en sí el conjunto de pasos que damos para instruir a una persona. Es el hábito de que cada persona genera en base a su compromiso y autocontrol. También decía ahí que es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado, ¿no? Pues dices muy disciplinado, diario sale a correr, ¿no? Cuando tú practicas constantemente se hacen hábitos y esos buenos hábitos o malos hábitos, ¿no? Dan un resultado. También es la capacidad de poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia. La disciplina tiene que ver, está relacionada con orden y perseverancia o constancia, ¿no? Ser constante en algo. La disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos, ¿no? Y habíamos dicho que dado que el lóbulo frontal todavía no madura, exactamente este es el proceso y el tiempo donde va a madurar, y mucho de esa madurez tiene que ver con que vivan las consecuencias, que puedan decidir dejarlos equivocarse y sufrir las consecuencias, ¿no? Entre otras muchas cosas. Eso es parte de la instrucción de este acompañamiento de disciplina para ellos. Entonces, un concepto muy importante que debe de quedar claro hoy es que disciplina es diferente a castigo, ¿sí? Y entender que claro que sí hay un lugar para las consecuencias. No sé si hoy vamos a alcanzar a ver un poco este tema de las consecuencias, pero es uno de los temas por verse, ¿no? Pero ya no es el tema castigo, sino consecuencias. Son cosas distintas, castigo y consecuencias. Entonces, les decía que el problema actualmente es que la disciplina ha sido reemplazada por el castigo. Entonces estamos condicionándolos como si fueran ratones en laboratorio, y eso no forma carácter, ¿no? Eso ya lo vimos que no resulta. Entonces, uno de los pasos que podemos dar como papás para hacer cruzar este puente juntos, ¿no? Del control a su autocontrol, es que busquemos el autor Ross Campbell hablaba de que hiciéramos una paternidad asociada. ¿A qué se refiere con esto? Pues que es buscar trabajar, pasar este puente junto con mi hijo, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para eso? Pues yo decirle de qué se trata, explicarle de qué se trata este tiempo, ¿no? Y asociarlo, por eso se llama paternidad asociada, o sea, explicarle qué es lo que está entrando a esta etapa, que es muy padre, qué es lo que está sucediendo, y parte de lo que él quiere en esta etapa es ganar su libertad, ¿no? Quiere mayor independencia, y explícale, ¿no? Explícale, hay que informarles lo que significa esto, ¿no? Es un periodo de transición y preparación para la adultez. ¿Qué es la adultez? Pues es independencia, ¿no? Es independencia, esa es la adultez. Entonces, en eso consiste esta etapa. Y va haciendo un proceso y lo va a lograr. Entonces parte de cuando hablemos de permisos, de límites, de responsabilidades,
si tú en un momento dado tienes un arranque y le explicas, lo felicitas, has llegado a una etapa maravillosa donde vas a pasar de la niñez y en este periodo de transición vas a pasar a la adultez, donde vas a definir quién eres tú, eso les va a encantar, ¿no? Su identidad, y donde vas a poder lograr ser totalmente independiente y libre, ¿no? Pues les va a fascinar, ¿no? Y mi tarea en este proceso es acompañarte y ayudarte a que tú alcances esa madurez para ser totalmente independiente y que prontamente tú puedas volar e ir a hacer tu vida, ¿no? Pues les va a encantar, no se les va a enojar. Entonces, explicarles que es una etapa, es un puente que se camina poco a poco, ¿no? Y que tú estás comprometido a ir junto con ellos, ¿no? Es decirles, mi papel es ser tu guía y facilitador, ¿no? No hacerme, que ellos no nos vean como un obstáculo para su independencia. Al contrario, yo soy tu guía y tu facilitador para que logres en tiempo y forma tu independencia. Entonces, en este punto, a mí me permite seguir teniendo cierto control, ¿no? Porque si aquí vamos a delegar, arrancando la primera fase hasta los 20 años, un 30%, fíjense, el padre tiene un 70% de control todavía, ¿no? Ya después baja, pero si yo hago esta paternidad asociada y explico y entiendo cómo hacerlo, lo voy a hacer de una manera amorosa y gentil, que es la única manera en que puede funcionar, ¿eh? El joven adolescente, si lo forcejeas, y lo sabemos, creo que muchos padres lo hemos intentado, no sirve, ¿no? Hay que invitarlos a que colaboren en su independencia. Entonces, no manejar bien en esta etapa la firmeza, o a veces esa firmeza es rigidez, no saber manejar bien esa firmeza y que a lo mejor se convierta en rigidez, o darles una libertad inadecuada, puede generar grandes problemas. Fíjense, aquí el balance, cómo cuesta trabajo ser equilibrado, amigos. O somos muy permisivos o somos muy duros. Yo me acuerdo hace muchos años, y lo he compartido en otras exposiciones, que a mí me gustó una explicación que alguna vez, ya no recuerdo ni quién escuché, pero decían que en esta etapa que los hijos eran como si pusiéramos nuestra mano así como si fuera un tazoncito donde vamos a poner agua, ¿no? Si yo cierro totalmente la mano, se va. Si yo me pongo así de rígida y estricta, se sale. Si la abro completamente, si soy así permisiva, se derrama. Entonces yo tengo que hacer como un término medio, donde se sienta libre, respira, pero yo sigo conteniéndolo, ¿no? Sigo en control y cuidándolo. Habíamos dicho que es una de las cosas que todavía necesitan y piden, aunque den un mensaje contrario. De hecho, cuando los niños no se sienten así, que hay límites, no se sienten amados, ¿eh? No se crean que dicen, ay, qué padre mi papá, no. De momento dicen, ay, qué padre, hago lo puro que quiero, pero no se sienten amados. Entonces, cuando yo no manejo bien esta postura, o sea, muy rígida o muy permisiva, se pueden producir problemas como rebeldía, oposicionismo, generarles ansiedad. No manejar bien estos dos puntos abre la puerta a amistades inadecuadas, a sustancias adictivas y a otros muchos riesgos, ¿no? Esto es sumamente importante, mantener el punto exacto y el equilibrio en estos dos extremos, de estos dos extremos. Miren, ellos en esta etapa es como chistoso, ¿no? Porque esperan tener todas las libertades de un adulto, ¿no? Y se creen ellos autónomos, no son autónomos, pero ellos se creen que son autónomos y quieren que nadie se meta en sus vidas, pero no tienen ningún problema en de repente decirte, yo creo que a mí ya me ha pasado y de seguro a ti, en decirte, tú eres mi padre y esta es tu obligación, mantenerme, darme, subirme y bajarme, ¿no? Entonces son dos cosas bien distintas, ¿no? Y ellos están ahí exactamente en ese paso, queriendo extender las alas, pero sus alas todavía no están listas, ¿no? Pero ellos creen que ya están listos. Y por otro lado también dice, arrópame y agárrame y cobíjame, llévame y bájame. Entonces estamos en medio de estas dos cosas tirando de un lado y del otro. Por otro lado, una postura equivocada que tenemos es que queremos seguir resolviéndoles la vida.
Creo que la generación, aquí su servidora tiene 57 años, en mi generación la verdad es que en lo general era raro que nos quisieran resolver la vida, ¿no? Sí estaban nuestros papás, pero como que nos dejaban más que nosotros avanzáramos, pero ahorita incluso yo recuerdo que en mi generación, a los 15, los que tenían posibilidad traían coche. Y actualmente los padres que tienen esa posibilidad no dan coche hasta los 18, hasta la universidad. Qué chistoso, ¿no? Entonces ahora seguimos en eso de resolverles la vida porque pensamos que eso es ser un buen padre, ¿no? Como que las escuelas para padres en los colegios nos han animado de más. Y queremos hacer un gran papel, ¿no? Pero no hemos entendido la siguiente etapa de transición. Entonces, queremos llevarlos de la manita para que se vayan por buen camino, ¿no? Cuando ya no es llevarlos de la manita. Habíamos dicho que en esta etapa mi papel es como ser una guía, como un líder. Entonces, pero a la vez esperamos que al mismo tiempo vayan desarrollando madurez. O sea, ¿cómo se va a dar esto? O sea, si yo le ando resolviendo todo y lo traigo de la manita para que no se equivoque, ¿cómo o en qué espacio se está dando esa transición del control al autocontrol, ¿no? Entonces yo tengo que dar ese espacio y eso podría explicar por qué vemos actualmente muchos adultos que se comportan como niños, ¿no? De hecho ya tenemos ahorita, nunca había existido ese término de chavorruco, ¿no? O hijos de 35 años que ya los papás no hayan cómo sacar, no vuelan, no extienden el vuelo, ¿no? Entonces ahí está, en algo estamos fallando, padres. Entonces la pregunta podría surgir, ok, ¿no? Entonces yo debo de empezar a soltar libertad y permitirle empezar a hacer sus primeros vuelos, cuidando de ciertos límites, pero ¿cómo saber cuándo mi hijo ya está listo para darle ciertas libertades? Y cuándo seguir con ciertos límites, ¿verdad? Pues no se vaya, quédese porque ahorita vamos a hablar de eso. Lo primero que debemos entender es que la edad no es un parámetro. Generalmente, y yo en lo personal, fue algo que aprendí en esta semana. Yo, por ejemplo, había dicho para mis hijos, yo dije, a tal edad tú vas a poder hacer esto, a tal edad vas a poder hacer aquello, ¿no? Entonces, pero no necesariamente la edad es un parámetro. Lo que es un parámetro es la madurez que muestre el chico. Ese va a ser nuestro parámetro. El grado de madurez, y ahorita vamos a ver qué es madurez y cómo se ve la madurez en ellos. El grado de madurez es lo que nos va a dar la pauta para darles el grado de libertad, ¿no? Qué interesante. Y bueno, queda clarísimo que edad no es igual a madurez. Y nosotros conocemos mucha gente que ya peina canas y es muy madura, ¿no? Entonces, ¿qué es madurez? Bueno, la madurez es la capacidad, o sea, lo voy a decir en términos muy sencillos, es la capacidad de ser autosuficiente y que una persona madura se encamina en todos los sentidos a tener una mejora continua. En eso se nota, por decir una explicación generalizada, ¿no? Es autosuficiente y es una persona que está encaminada en todos los sentidos, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, a estar en una mejora continua. Ahora, ¿cómo podría verse la madurez en mi hijo adolescente? Pues bueno, por ejemplo, si tu hijo está sobresaliendo en la escuela o en alguna actividad positiva, un deporte, Boy Scouts, un ministerio en la iglesia o un ministerio, un grupo de ayuda a otros, y él está sobresaliendo, pues ya te está diciendo de cierta madurez. Cuando vemos que empiezan a planear el futuro, porque recuerden que el lóbulo frontal cuando no está maduro los hace vivir el aquí y el ahora. O sea, no hay mañana, por eso se van a la guerra y no temen morir, porque no están pensando, me voy a quedar sin hijos, ya no voy a conocer a mi esposo. Ellos viven el aquí y el ahora, pero cuando ya tu hijo empieza a mostrar, que voy a estudiar, me gustaría esto, el otro, ya te está mostrando que ya está avanzando hacia la madurez. Ser responsable con sus ahorros y el manejo del dinero.
Ese es otro signo, observa cómo maneja su dinero, ¿no? Claro que nosotros también tenemos que enseñarles a eso, se entiende que hay un entrenamiento o que se los damos y que ellos empiezan a mostrar dominio propio y un buen manejo, ¿no? De su dinero. También expresarse con respeto hacia los demás, ¿no? Autocontrol, sé controlar mi lengua, aunque ande enojado, aunque ande de malas, sé saludar, sé ser cortés, no grosero, cuando pues todavía no saben controlar las muecas que hacen aún con las visitas, pues ahí pues está inmaduro, ¿no? Porque pues una persona que ha madurado más sabe controlarse. Todos estos son signos de autocontrol, si lo piensas, ¿no? También cuando ayudan en casa y ya se hacen responsables, tú les dices, por ejemplo, en casa, cada uno de mis hijos tiene una responsabilidad, pero ya les he contado que 2 de ellos ya son adultos. Digo, qué bueno que lo hacen, pero aquí lo interesante es la hija que queda, ella tiene una tarea asignada y veo yo últimamente que ella lo hace por sí sola, no el 100% de las veces. Eso ya me dice. Yo empecé diciéndole, esto te toca y fulanita, recuerda que te toca esto y la fulanita a veces de buenas, de malas, ¿no? Es un proceso, entendamos, ¿no? Pero ¿qué creen? Últimamente fulanita lo hace por sí sola, entonces muy bien, eso me quiere, no el 100% de las veces, pero eso a mí me dice que ya está en un proceso de madurez, ¿no? De responder por lo que le toca. También cuando empiezan a trabajar para ganar su dinerito, ya sea aquí dentro de casa o salen, les he comentado, mis hijos cuidaban perros, mi adolescente que queda en casa pues vende bolis y yo la acompaño, o a veces dentro de la casa, mamá, te ayudo a lavar el coche y me gano un dinero, eso también ya es signo de madurez. ¿Qué otra cosa podría ser? Pues bueno, entre más conductas de este tipo muestre, ¿no? Que van creciendo hacia autosuficiencia, esa es la idea, pues ya te va diciendo, si es alguien que por sí solo estudia, si tú te dices, ya estudiaste, hoy está en la universidad, no, pues estamos en un problema, Houston, ¿no? Entonces, tú observando cómo está su autocontrol, cómo está manejando sus cosas, si es responsable, responde por sí mismo de sus cosas, pues ya te está diciendo que está escalando para allá, ¿no? Entonces, entre más conductas de este tipo tengan, más libertades podemos darle. Ese es el punto y el parámetro, ¿no? Muchas veces, pues yo, por ejemplo, les decía que yo en casa mi esposo y yo pusimos los estándares para ciertas cosas, ciertas edades, a los 3 igual. Pero ¿qué creen? Yo estoy viendo que la más pequeña está mostrando mayor madurez que sus hermanos. A lo mejor porque creció con hermanos mayores. Yo precisamente hoy, aplicando esta clase, hablé con ella y la felicitaba, le explicaba, establecí hoy esa paternidad asociada, ¿no? Le expliqué de qué trata, funcionó súper bien. Le encantó la idea, reconocí y me di cuenta al estar preparando la clase que ella tiene ya muchos signos de madurez y en edad, en el tiempo de sus hermanos, ella lo va aventajando. Entonces, a lo mejor ella va a poder disfrutar no tengo por qué hacerle esperar para ciertas libertades hasta tal edad con sus hermanos. Si ella ya está mostrando la madurez, ella ya puede ir. Cada hijo es diferente, ¿no? No pongamos el estándar de aquí todos iguales porque no todos van al mismo ritmo. Ahora, algo que tenemos que tener los padres, cuidado en no obstruir este proceso, porque a lo mejor inconscientemente no queremos que crezca nuestro chiquito, y sí sucede. O porque no tenemos otro propósito en la vida, ¿no? A lo mejor no le hemos dado propósito a nuestra vida y mi único propósito o mi identidad está en ser mamá de. Entonces yo sigo tratando de ayudarle y resolverle todo porque pues es como lo único que tengo que hacer, ¿no? O porque eres muy sobreprotectora o porque tienes mucho temor de que le pase algo ahora que pues el medio y todo está así. Ciertamente se ha multiplicado la maldad, como dice la escritura, es muy cierto, se ha multiplicado la maldad, pero eso no quiere decir que nosotros actuemos bajo temor. Seguimos aún en este panorama, al contrario, tienen que ser mayormente entrenados
para tener autocontrol, independencia y autosuficiencia. Al contrario, tenemos que tener un entrenamiento más redoblado, digamos, ¿no? Entonces, el que yo siga resolviéndole las cosas y no permitiéndolo, enseñándole las cosas que ya debe hacer a su edad, lo único que estoy fomentando es inmadurez. ¿Sí? Están dependiendo de mí, les va a costar mucho trabajo tomar decisiones en todos los aspectos. Y ya dijimos que van a ser adultos manipulables. Nada más piénsalo, ¿te agrada la idea de que tu hija, tu hijo, cuando sea un adulto, sea manipulado por su cónyuge, por sus hijos, por sus amigos, por su jefe? Yo creo que nadie queremos eso. Así que padres, pongámonos las pilas y hay que hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, tampoco se trata que a todo le tenemos que decir que sí. Por supuesto que no, ¿no? Vamos más bien en estos momentos, cuando ellos empiecen a pedir permisos, nosotros podemos empezar a plantear, a aplicar lo que es libertad, responsabilidad, ¿no? Es decir, ahorita les voy a explicar, ¿tú quieres esta libertad? Muéstrame que tú ya eres responsable en esto. Y eso puede ayudar a ir empujando su crecimiento, su anhelo de independencia y autosuficiencia. Yo les digo que hoy en la mañana estuvo fabuloso porque puse en práctica esto con mi hija y llegamos a unos acuerdos. Bueno, salió sonriendo, feliz, ¿no? Y yo también dije, wow, la verdad es que mi hija está mostrando muchos ya rasgos de madurez, ¿no? Es justo que a lo mejor yo empiece a dar otras libertades, ¿no? Entonces está muy padre y pusimos retos, también ya establecimos para ciertas cosas que ella quiere, ya le puse el reto de, ok, muéstrame que eres responsable en esto. Entonces la idea es que si quieren que se les permita algo, pensar, ¿no? En cosas que puedan ellos empezar a hacer o que ya dominen para que demuestren que van rumbo a la madurez, ¿no? Que trabajen en pro de su madurez, ¿no? Tengo ganas, mamá, ¿me dejas ir aquí? Oye, bueno, ¿quieres hacer eso? Pues antes demuéstrame esto, porque hay cosas que sean congruentes, ¿no? Que vayan de la mano, cosas que hagan falta y que lo empiecen a practicar con la condición, que sea la condición para que se vayan ganando la libertad. Bueno, demuéstrame esto y eso me va a decir que tú estás preparado para lo que tú quieres hacer, ¿no? Y eso los va a animar. No se puede dar, yo estoy poniendo la palabra aquí, ganándose, o sea, es un proceso, no es de que lo hicieron una vez o medio lo hicieron y ya les di la libertad porque ya perdiste la jugada. El chiste es animarlos, o sea, que estén animados a alcanzar una meta. Ahora, metas logrables de acuerdo a su edad, ¿sí? O sea, hay que ayudarlos a que puedan tener sensación de éxito, ¿no? No les van a pedir a un niño de 13 algo que corresponde a uno de 20, ¿no? O sea, vámonos de acuerdo a su edad, lo que se supone que ya podrían estar haciendo o demostrando y dominando, de acuerdo a su edad, para que si lo logren, ahora sí que se empoderen, por decir no sé qué palabra, ¿no? Pues que sientan seguridad, ¿no? De que puedo lograrlo, tengan esa sensación de logro. Entonces no es, demuéstrame que puedes tener en orden tu recámara y te doy este permiso que me pides. Y lo hace una vez, te lo ganaste. No, demuestran, la idea es ayudarles a formar la disciplina hábitos, ¿no? De que lo logren, que sea algo real en ellos. Entonces, bueno, gánate esta libertad, muéstrame por determinado tiempo que logras dominar esta área, esta parte de madurez, ¿no? Esta área de tu vida, que se genere constancia. Miren, finalmente, que ellos sepan que la única manera, el único camino para ganar libertad, para alcanzar la libertad, es a través de mostrar madurez y que eso depende de ellos. Tú no eres la mala que no les permites. Decirle, sí, claro que sí. Si ya te demostró que en algo es maduro, pues dale el permiso. Tampoco hay que hacerles la vida cansada, ¿verdad? O sea, si ya está demostrando que puede manejar ciertas cosas, permítele. Si algo todavía no está listo, pues bueno, que lo demuestre. Y que ellos sepan, ¿no? Que entiendan que esta libertad, ganarse la libertad depende de ellos,
No eres tú quien dice no, son ellos mismos si no están logrando la meta. Qué diferente, ¿no? Qué diferente, al contrario, tú les puedes dar palabras de ánimo, no te desanimes, no, es que no, lo vas a lograr, vas a ver que todo mundo lo logra, o sea, vamos a hacer hasta como sus porristas, ¿no? De, sí puedes, adelante, si quieres que yo te ayude, te quieres que te recuerde, porque a veces se les olvida, ¿no? Yo lo observo con mis hijos. Entonces, la idea es que ellos entiendan que nosotros únicamente somos custodios de su libertad, de sus libertades, y que se las iremos dando cuando demuestren que están listos para hacer ejercicio de ellas, ¿no? Es tu libertad, yo nomás soy custodio y mi papel como padre es simplemente irla dando en la medida que tú vas demostrando que puedes manejar las situaciones. Entonces, la idea es, ellos van pidiendo libertades, yo voy dando responsabilidades. Y responsabilidad es que tú me respondes, ¿no? Si yo te estoy encargando, por decir, que tú eres el encargado de regar el jardín, tú respondes por cada planta que se seque. Tú la vas a pagar. No me voy a enojar, me voy a doler contigo, pobrecito. Se te va a ir tu domingo porque dejaste morir la violeta. Tú eres, el perro, ¿no? Tú eres el responsable de que el perro coma o de limpiarle. Y yo no voy a ir a darle de comer. Ya cuando vea que el pobre perro está ahí tirado o muriendo, bueno, no se tiran, va a estar ahí de intensos, o sea, a ti te toca, ¿no? Que ellos respondan. Entonces, dar responsabilidades y límites no debe ser arbitrario, ¿no? No es algo que se me ocurre de un momento a otro y aquí, o sea, hay que pensar, padres, hay que pensar, hay que planear, hay que ver en qué edad están, a dónde queremos que vayan, ¿no? Entonces, de acuerdo a su propia necesidad, y la idea es llevarlos a la adultez. Entonces, recuerden esto, padres. En esta etapa se trata de guiar a nuestros hijos desde la línea de salida, que es control, desde que nacen hasta el autocontrol. Ese debe ser el objetivo y su independencia de cada padre. Y quisiera recordarles, yo en el primer taller les hablé de ciertas edades y ciertos porcentajes que les comenté que después lo haría y quisiera repasarlo hoy. Porque a lo mejor tú tienes hijos, no solamente adolescentes, más chicos, o conoces a alguien, ¿no? Pásale la información. Entonces, cada etapa de 0 a 5 años, cada etapa aquí va a estar de acuerdo al objetivo y la necesidad. Y se acuerdan que les comenté que esto yo lo saqué de un material del doctor Rosalío Contreras, que es un psicólogo aquí en Guadalajara, que tiene varios títulos muy buenos. Entonces, de 0 a 5 años es la etapa de formación. Ese es el objetivo que yo debo tener y es la necesidad que ellos tienen. Fíjense, esta etapa de 0 a 5 años, ellos necesitan, mi objetivo es formarlos y es lo que ellos necesitan. Y hay 0% de poder, ¿no? Ahí en esta etapa yo formo hábitos y establezco rutinas. No necesito darles muchas explicaciones de por qué las cosas, porque de los 2 a los 7 años se estará desarrollando la capacidad de razonar. Así que si tú de 0 a 5 años quieres darle las razones, no es momento. Cuando entren a la adolescencia, sí, pero esto no es sí, porque sí, ya. ¿Por qué a las 7? Porque sí, porque es la hora de cenar. No te desgastes y no le des cabida a empezar con unos debates, porque hay niños bien listos, ¿no? Y entonces tú quieres ser bien buen padre, pero estamos desorientados y nos metemos en lugares que no y empezamos a ceder cierto control cuando no, o sea, ahí no. La siguiente etapa es de 5 a 15 años. Y el objetivo nuestro es educarlos y es la necesidad que ellos tienen, ¿sí? Y es un 10% de poder. Aquí ya se desarrolló la capacidad de razonar, entonces puede haber un establecimiento claro y efectivo de límites lógicos que se tendrán que sostener y aplicación de consecuencias de acuerdo al límite que rompan, ¿sí? La incongruencia de los padres en esta etapa va a ser un problema, como ya habíamos comentado, y finalmente el 10% que ellos puedan manejar de poder, hay que ayudarlos a razonar y decidir, ¿no? O sea, de eso les había dado un ejemplo, por ejemplo, podríamos decirle, ¿prefieres hacer la tarea después de comer o después de jugar?
¿no? Ya en la primaria, pero la vas a hacer. Y ayudarlas a razonar, ¿a qué hora crees que sería mejor? ¿A qué hora te conviene? Porque ya pueden tener esa, oye, mejor después de comer me da sueño, a lo mejor voy a estar adormilado. Bueno, a lo mejor conviene que juegues un ratito, pero no muy tarde, porque entonces ya estás cansado. No sé, o sea, ayudarlos, que ellos decidan. Tú les das 2 opciones entre A y B, no lo que a ellos se les ocurra. ¿Cuándo quiero hacer la tarea? El próximo domingo. No. Hoy, después de, y por qué, la buena razón de por qué. La siguiente etapa es de los 15 a los 20 años. Mi objetivo es ser guía y su necesidad es ser guiados. Y 30% de poder, como veníamos comentando. ¿Cómo debe ser mi interacción con ellos? La misma que se da entre maestro y alumno, entre terapeuta y paciente, entre líder y seguidor, entre aprendiz y mentor, ¿no? O sea, con eso ya te da una idea de cómo debe ser esa relación. Debe de ofrecerse la guianza por el camino de la recomendación. Yo te recomendaría, no así como absolutismo, no así control total, yo te recomendaría esto, ¿no? Es por la vía de la recomendación, del consejo o la sugerencia. Creo que te sugeriría esto, creo que te convendría esto, pero dejándolos a ellos es como en ese 30% de libertad. No podemos ser ya tajantes como el niño de, te pones este vestido por punto, ¿no? O sea, porque vamos a ir a casa de la abuela. Ok, entonces, recalco una vez más, porque ese es el punto. Mi labor es lograr su independencia y entregarles el control de sus vidas. Entonces, en esta etapa de 15 a 20, ellos deben de manifestar un manejo mucho más responsable del poder, ¿no? Lo que veníamos platicando. Este es un tiempo, fíjense, muy importante de tomas de decisiones. Vas a decidir mucho de tu grupo social. Generalmente la prepa son los amigos que quedan para toda la vida. ¿A quién eliges? Sumamente importante. Entonces, desde antes tú tienes que venir dando una instrucción, ¿no? De lo importante que es saber elegir. Te sugiero por esto, o el consejo sería y ayudarlos a elegir por qué sí, por qué no, qué grupos. Es cuando deciden qué carrera, cuando pueden empezar un noviazgo. Entonces, de ahí la importancia que yo establezca un vínculo donde me permitan guiarlo. Imagínate soltarlo, que a veces es lo que uno hace. Cuando están decidiendo cosas sumamente importantes, ellos necesitan guianza, van a estar tomando decisiones muy importantes. Entonces, debemos tener disposición en esta etapa, como les decía, para liberar poder y que ellos confíen en nuestras recomendaciones. Y eso entendimos que es a través de los 5 lenguajes del amor y estar llenando el tanque. Alguien que se siente amado en esta etapa será más accesible a dejarse guiar, a dejarse aconsejar, a tomar tu recomendación. Y bueno, si hice bien las 2 primeras etapas, esta se va a facilitar para aquellos padres que están empezando. Hagan bien las 2 primeras etapas. El éxito de cada etapa ayuda y impulsa a la que sigue. Por último, de 20 a 25 años, que todavía es un tiempo de adolescencia, es la etapa de liberación. El objetivo es liberar, que ellos realmente puedan ser autosuficientes y es la necesidad de ellos, y se da el 40% de poder. Es un gran error no permitir que ellos en esta etapa cometan sus propios errores. No lo puedo seguir trayendo en la manita. Los necesitan experimentar para madurar. Ya habíamos comentado que parte del óvulo con el dolor madura, con las consecuencias lógicas de la vida, uno entiende, ¿no? Entonces, no debemos tomar el volante de sus vidas porque nosotros nos sentimos expertos. Debemos dejar, aprender a soltar, a confiar en ellos, y que, bueno, practiquen el manejo bajo mi cuidado. Todavía de 20 a 25 necesito estar en un proceso de supervisión, de acompañamiento, ¿no?
Y finalmente llegará el momento donde la idea, mi meta debe ser entregarles las llaves de su vida, ¿no? Esa es la idea. Entonces, mantener el 60% del poder nosotros los va a obligar a ellos a abandonar el nido, porque ya sabemos que actualmente tenemos el gran problemita de que no quieren irse, ¿no? Ahí ya les había recomendado, hay un libro de cómo tener una buena relación con tu hijo adulto si tienes un hijo así, que le está costando trabajo independizarse, ser autosuficiente. Ahí ese libro puede dar muy buena orientación de cómo ayudarles. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar un poquito de límites. Ya hablamos de cómo ir liberando esa libertad, ¿no? Que vayan a autocontrol. En cuanto a los límites, habíamos dicho, se requieren límites, pero ellos los van a poner a prueba, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que estar firmes. La palabra para mí es firme, pero agradable. Ellos los van a poner a prueba y hay que entender algo. La falta de límites va a llevar a un caos, ¿sí? La falta de límites no es nada recomendable en ninguna etapa de la vida, amigos. Así seamos adultos y ya peinemos canas. Es importante los límites. Ahora, ellos, recuerden, van a estar poniendo a prueba esos límites, aunque tú seas clara y digas, aquí es el límite, si pasamos este límite hay cierta consecuencia, ellos van a estar empujándolo, es normal, es parte de la estructura biológica de independizarse y ver hasta dónde pueden llegar. Pero no porque estén empujando quiere decir que, ay, a lo mejor, o sea, pues pensemos, seamos razonables, si es un límite puesto en un lugar adecuado, mantengámonos firmes pero agradables. Si pusimos un límite que no va, pues bueno, rectifiquemos. Pero si no porque estén presionando quiere decir que entonces tú estás mal, ¿no? Ellos naturalmente van a presionar, a ver, ¿hasta dónde? Y a ver si se pueden saltar las trancas, ¿no? Ellos ya entendimos que están emergiendo de una infancia a un mundo con mayor libertad. Hay menos límites, hay menos tiempo con ellos, más tiempo para ellos solos, hay menos supervisión. Entonces, si ellos no saben con certeza dónde están los límites, pues imagínate, va a ser, a la vez si están experimentando más espacio de libertad y no saben hasta dónde llegar, pues va a haber un problema, ¿no? Tiene que ser claro y no tengamos miedo de establecerlo. En mi casa, y cada familia es muy respetable los límites que ponen, pero por ejemplo en casa pusimos el límite que no podían probar ninguna bebida alcohólica hasta después de los 21 años, porque hasta los 21 años maduraba el cerebro y la propensidad a formar adicción al alcohol ya es del 10%. Entre más jóvenes empiecen a beber, el porcentaje es enorme, ¿no? Entonces, por decir algo, ¿no? Entonces se les explicó desde muy niños, no a los 18, o sea, desde muy chicos se fueron estableciendo los límites y no nos movimos. Ya mis hijos, los adultos que llegaron, y padrísimo, porque ellos pueden a lo mejor junto con un buen corte tomarse una copa de vino tinto y no les da inquietud más, ¿no? O sea, supieron esperar, cumplimos con ello, y por poner un ejemplo, ¿no? Cada casa tiene sus límites, sus directrices, ¿no? Pero por poner un ejemplo, el chiste es mantenernos firmes si creemos y le hemos considerado que es lo correcto. En nuestro caso, pues era lo correcto porque fisiológicamente era un momento donde ya no afectaba el cerebro y no se formaba adicción, ¿no? Y la cosa es que, como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, todo me es lícito, ok, más no todo conviene, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Entonces la cosa es que tengan las edades o las situaciones para la edad. Pornografía, por ejemplo, pues está prohibido de 0 años a 100 años, ¿no? O sea, por así decir, o sea,
imposible, ¿no? Aquí todos todos podemos entrar a las laptops, los teléfonos, o sea, es abierto todo. Nos salvaguardamos todos, ¿no? O sea, el límite es firme y es para siempre, no hay edad. Por dar unos ejemplos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos de tiempo, amigas? Nos quedan 10 minutos. ¿Cómo van las del Facebook? ¿No están cansadas? No las he cansado. Si tienen por ahí su libro, tómenlo. Vamos a la página 97. Me gustó mucho lo que encontré aquí. No sé si recuerdan que dice la autora del libro de A Tribute Apart, en la página 97. Híjole, esto estuvo bien fuerte. Fíjense lo que dice. Esta autora dice: los adolescentes son una tribu aparte, no porque hayan declarado su independencia, sino porque los adultos los han abandonado. Encuentran poca alegría en toda la libertad extra que tienen. Ellos intercambiarían todo eso en un instante por nuestro tiempo. Híjole, esto a mí, es más, lo vuelvo a leer y me pongo chinita, ¿no? Hay una generación de padres que los hemos abandonado, ¿no? Y ellos realmente, recuerdan que uno de los aspectos para llenar el tanque, uno era tiempo de calidad, contacto físico y contacto visual. Eran 3 básicos para estar llenando el tanque, aparte del idioma, del lenguaje del amor que ellos hablen. Entonces, ¿acaso yo soy un padre que los he abandonado? Porque ellos darían cualquier cosa por tener algo de mi tiempo. Y no sé, la página 98, si observaron, hicieron un estudio gubernamental de las dinámicas de las familias y hablaron algo sobre los adolescentes. ¿Y saben qué encontraron? Que había una correlación muy fuerte en las familias que tenían una comida juntas, con hijos, donde había adolescentes y tú estabas criando y eran sanos y con buen comportamiento, ¿sí? Ellos informaron, estos adolescentes informaban que se sentían cerca de sus padres, fíjate, le hacen una comida y es lógico porque, ahora, si en la comida todo el mundo está con su teléfono, todos están viendo la tele, bueno, o sea, no se cumple mucho, pero es algo. La idea es que se puedan dar conversaciones, un tip: ¿qué hicieron hoy? ¿Qué te pasó hoy y cómo te sentiste? O sea, podemos ser intencionales, habíamos dicho, hacer preguntas concretas. Si estoy al tanto de la vida de mí, ¿cómo te fue? Bien. No, pero si yo supe que te expuso en una materia, oye, ¿cómo? Preguntas concretas, ¿no? Y en la mesa se da contacto visual, se puede dar contacto físico, ¿no? Y se da un tiempo. Y quisiera darme el tiempo. Fíjense, para leer el resultado de este estudio gubernamental, dice: la participación de los padres claramente mantiene a los adolescentes alejados del hábito de fumar, del consumo de alcohol, del abuso de drogas, la promiscuidad sexual, la violencia y los intentos de suicidio. Además, la participación de los padres mejora claramente el rendimiento educativo. La conclusión más sorprendente se relaciona con una faceta de la vida familiar: comer juntos. Entonces, padres, ahí tenemos un tip muy sencillo, ¿no? Y hay que hacerlo. Ya para terminar esta sección, algo que recordar: la necesidad más apremiante que tengo que cumplir es simplemente estar con mi hijo, ¿sí? Entonces, encontremos oportunidades para involucrarnos en su vida, ¿no? Mientras que podamos. Vuelan rápido. A mí ya una hija se me va a casar, se me acabó el 20, el otro ya también trae unas alas tan extendidas y nada, de 3 me queda 1. Esto se fue rápido. Miren, no puedo entrenar y enseñar límites si no los moldeo con mi presencia, ¿no? A lo mejor yo quiero enseñarles pasar del control al autocontrol, límites, madurez y todo, pero si no estoy, ¿cómo? ¿Sí? Porque finalmente mi presencia y mi misma persona moldea esto, ¿no? Soy el modelo. A medida que él crezca y madure, debo de ofrecerle, recuerda esto, mayor libertad y responsabilidad. Porque ahora no les damos responsabilidades.
porque ¿cómo se resisten? Yo no recuerdo en nuestra generación que nos resistiera. A mí me decían, Mayra, haz esto, Mayra lo hacía, o sea, sí o sí, o sea, no era negociable. Pero ahora tenemos una gran desventaja. A mí mis hijos me han llegado, es que en otras casas a los hijos no se les pide hacer ninguna responsabilidad. Es más, me sorprendía saber que chicas, me decía mi hija de algunas compañeras, que los papás le siguen pagando el teléfono, ¿no? Entonces, ya no se diga cosas de la casa, o sea, imposible. Entonces, mayor libertad, mayor responsabilidad. Esto tiene que ir de la mano, es algo gradual, y apliquemos el principio de fidelidad, lo que dijo en Mateo. Si tienes ahí tu Biblia, y con esto cierro, como dicen, con esta última me despido. Mateo 25, ahí estás conmigo. Vamos a Mateo 25, 21. Aquí está, dice, aquí está la parábola del siervo que fue negligente, ¿no? Que le dieron monedas y en vez de trabajarla fue y la enterró, y de acuerdo a los que sí trabajaron les dieron más, ¿no? Esa es la idea en este proceso. Y la idea es llegar al versículo 21 que dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces le puedo decir a mi adolescente, si yo le voy dando responsabilidad y él responde, le puedo decir, bien, buen adolescente mío, sobre poco fuiste responsable, te pondré sobre más libertad, ¿no? Un poco más de libertad. Esa es la idea y este es el principio. Lee toda la parábola, sí, estúdiala, digiérela, y este es el modelo a seguir en la crianza. Y bueno, amigas, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Lupita, y a todas las que aquí nos acompañaron. Nos vemos próximo martes, 5 de la tarde. Voy a tratar de preparar, y les recomiendo comprarse el libro aquí en Semillas de Límites para nuestros adolescentes. Me gustaría que habláramos un poco más de límites, creo que es necesario. ¿Ok? Creo que es la gran interrogante, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Hasta dónde? ¿A qué hora? Ok, amigas, nos vemos. Bye, bye.